Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana y te permita escuchar y deleitarte en su palabra. Que la palabra de Dios tenga un lugar especial en tu corazón y que sea tu motor, tu forma de vida y tu andar. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 39. La palabra de Dios dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Que Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, nos encontramos frente a una palabra donde Jesús, una vez más, está frente a un grupo de judíos, eh, un sector muy poderoso, por así decirlo, de los judíos. Y estos se consideran hijos descendientes de Abraham. Bueno, Jesús no niega que realmente ellos descienden de Abraham. Cuando leemos la genealogía de Tomás, del Evangelio, perdón, de Mateo, o la genealogía del Evangelio según San Lucas, ahí miramos que aún Jesús en su linaje desciende de Abraham. En su naturaleza carnal desciende de Abraham. En su naturaleza humana desciende de Abraham. Así que Jesús no está negando esto. Jesús está reclamando de alguna manera y confrontando a aquellos que están discutiendo con él en el debate. Les está exigiendo que muestren frutos dignos o que en alguna manera reflejen realmente ser hijos de Abraham. Sabe, a veces los hijos tienen rasgos físicos de los padres, pero la ética y la moral de los padres o como vivieron los padres, algunos se apartan de ella. Y entonces allí viene el problema. Puede tener la apariencia física, puede tener rasgos físicos que se parezcan a alguno de sus padres, que la gente pueda decir, este es hijo de tal fulano, pero al alejarse de la forma íntegra como sus padres vivieron, entonces ya no hay comparación. Y si hay una comparación, no será un paralelismo, será más bien como una analogía que nos lleva a entender, a mirar que hay mucha diferencia entre el actuar de uno y del otro. Y esto es lo que Jesús está demandándole a su auditorio, que si realmente son hijos de Abraham, actúen como tal,
¿Sabe? Ahí está la gran diferencia. Abraham tenía un círculo familiar muy grande, pero cuando Dios le dijo que saliera y se apartara de su familia para ir en pos de una promesa que Dios le dio, Abraham no dudó. Inmediatamente tomó todo lo que tenía, lo poco, lo mucho que tenía, y salió a caminar hacia un lugar donde ni siquiera él conocía, una tierra que él no había habitado nunca. ¿Sabe? Abraham fue el hombre que hablaba con Dios, que dialogaba con Dios. Fue el hombre que tenía una amistad de intimidad, una amistad profunda con el Dios de los cielos. Y es allí donde Jesús está haciendo el énfasis. ¿Sí? Si fueses hijos de Abraham, actuarías como Abraham, escucharías la voz de Dios y andarías en sus sendas. Bueno, en nuestra fe también creemos que somos hijos de Abraham, ya no hijos naturales como el pueblo judío, pero sí hijos putativos. Esto es, hijos adoptivos, mediante la fe en Cristo Jesús, de Abraham y del Eterno, del Padre. Pero, insisto, hay una demanda, hay una exigencia de parte de Jesús, y esta consiste en que si realmente somos hijos hijos de Abraham, aunque sea de manera putativa, adoptiva, tiene que notarse, tiene que notarse no solamente nuestra disposición para escuchar la voz, sino también de Dios, sino también para hacer la voluntad de Dios. Óigalo bien, para aceptar el plan de Dios en nuestras vidas y caminar en pos de esos maravillosos, grandes y gloriosos propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Bueno, mis amados, ellos entendieron que Jesús les estaba acusando de algo grave. Ellos asumieron que Jesús les está diciendo que ellos realmente no eran hijos de Abraham, que posiblemente, porque en el linaje de Abraham realmente se cuenta a Isaac y se cuenta a Agar la concubina, a Ismael, hijo de Agar la concubina, pero no se cuentan los hijos de Cetura que tuvo con Abraham. Y entonces estos hombres apuntan hacia allá. No somos hijos de la fornicaria Cetura. Bueno, Abraham se casó con Cetura después de muerta Sara. Pero sabemos que Cetura venía siendo concubina de Abraham antes de que Sara se muriera. Y entonces estos apuntan hacia ello, a advertir que ellos no eran hijos o el resultado de una fornicación, de una consumación sexual no legitimada delante de Dios. Sí, pero también al mismo tiempo apuntando a que de alguna manera Jesús tenía pecado. Bueno, Jesús no tenía rasgos físicos que se parecieran a José, porque José realmente no era su padre. Así que concluya usted lo que esta gente quiso decir. Pero entonces Jesús drásticamente le responde, si vuestro padre fuese Dios, porque también se abrogaron el derecho y el título de llamarse hijos de Dios, como mucha gente hoy se abroga el derecho y este título. De hecho, insisto, cuando alguien pregunta si usted quiere ser hijo de Dios, la gente rechaza esto. Y advirtiendo de que ya de por sí es hijo de Dios. ¿Quién no es hijo de Dios? Dicen. Hay que hacer claridades. En el planeta Tierra en este momento hay más de 8.000 millones de habitantes.
Sí, y la mayoría dicen ser hijos de Dios, o por lo menos de una divinidad, pero realmente lo son, realmente tienen los rasgos éticos, morales, espirituales, almáticos, tienen atributos propios que reflejen la paternidad de la deidad en sus vidas. Bueno, quiero acordarles que que el principal atributo de Dios es que Él es santo. Oh, y los hijos de Dios realmente se santifican. Dios es un Dios de amor. Dios es amor, dice también el mismo autor de este evangelio, el apóstol Juan. Bueno, entonces espera que los que dicen ser hijos de Dios realmente sean personas, hombres y mujeres, llenos de amor, de misericordia y compasión para con los demás. Yo no sé si en esta mañana usted está comprendiendo esto, pero Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente tendrías este atributo del amor, tendría los rasgos propios del Dios de amor y entonces me amaría. Sí, y entenderías y conocerías quién realmente soy yo. Bueno, pero Jesús le dice, ustedes no pueden ser hijos de Dios. No. Bueno, imagínese usted. Vamos a colocar un ejemplo. Eh, a alguien que ha robado un niño colombiano, por así decirlo, de 1 o 2 años. La justicia llega y digamos que se lo robaron y lo llevaron para Francia. La justicia llega y a verificar si el niño realmente es de la familia que lo tiene. Pero resulta que el niño robado no tiene el mismo lenguaje. El niño habla español, no sabe francés como sus supuestos padres. Yo no sé si entendió el mensaje, si la captó, porque Jesús dice, ustedes no entienden mi lenguaje, hablan un lenguaje diferente. Entonces no pueden venir a decirme que son hijos de Dios. El mundo está envuelto en violencia, está envuelto en un caos, pero todos dicen ser hijos de Dios. ¿Dónde está el lenguaje del amor? ¿Dónde está el lenguaje de la compasión? ¿Dónde está el lenguaje de la misericordia? Óigalo bien, pues Jesús lo sentencia y lo deja claro. El que no hace las obras de Dios, hace sin lugar a dudas las obras de Satanás, del diablo. El que no es hijo de Dios, aunque pretenda hacerlo, si no está caminando con Dios, entonces viene a ser hijo del mismo diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras, los deseos de este es lo que ustedes hacen. No hacen los deseos, las obras de Dios. No, en absoluto. Bueno, y Jesús le muestra las características. Así como les mostró que Dios es amor, que es compasivo y misericordioso. Sí, ahora les muestra las características del diablo. Él es homicida. Desde siempre ha sido homicida y ustedes también son homicidas. Él es el padre de la mentira y ustedes los hijos del engaño, los hijos de la artimaña, los hijos de la falacia, los hijos de la mentira. Qué tremendo esto. Y entonces dice cuando Satanás habla de lo suyo, habla de lo suyo, habla mentira, de lo suyo habla. Bueno, y ustedes también hacen lo propio, porque es padre de mentira. Hay aquí un reclamo. Bueno, Jesús les dice, ustedes están en pecado. Ya le había dicho antes que ellos morirían en sus delitos, en sus pecados, serían condenados. Ahora les dice, bueno, confróntenme. ¿Cuál es el pecado que ustedes mendigan? ¿De qué soy culpable? ¿En qué le he fallado a Dios o en qué pecado contra los hombres?
que alguno ose confrontarme. Esto es claro. La Biblia dice que Jesús en nada pecó y a él no se le puede endilgar ningún tipo de pecado. Él es el Cordero puro, Él es el Cordero sin mancha, Él es el Cordero perfecto del sacrificio de Dios en favor y para salvación de la humanidad. Y es contundente y terminal en el último versículo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Así de literal. Hay gente que se rechaza. Todos dicen ser hijos de Dios, pero se rehúsan, rechazan escuchar la palabra de Dios. Les fastidia, les molesta. Bueno, aún estos audios. Ya algunos tienen los grupos de la iglesia archivados. Algunos oyen dentro de 3, 4 meses el audio que se mandó 3 meses anteriormente. O simplemente no los escuchan. Porque no quieren saber de las cosas de Dios, porque no quieren entender el mensaje y escuchar la palabra de Dios. Porque realmente, aunque digan y estén en una iglesia, si no están escuchando la palabra de Dios, si no escuchan el mensaje de Dios, entonces no son hijos de Dios, son hijos del diablo, del enemigo, del adversario de Dios. ¿Sabes? Podrás decir que eres hijo de Abraham. Podrás decir que eres hijo de Dios. Pero lo único que confirma esto, lo único que hace válida esas afirmaciones, estas palabras de ser hijos de Dios y de Abraham, es la forma de actuar, es la forma de caminar, es la forma de recibir el mensaje de Dios y hacerlo en nuestras vidas. Es importante que a partir de ahora muestres no solamente frutos de arrepentimiento, sino que la gente vea en ti atributos, rasgos del Padre Celestial, si verdaderamente eres hijo de Dios. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.